En los dos temas anteriores habíamos visto que habían dos órdenes de sacerdocio, el orden de Melquisedec y el orden de Aarón. El orden de Aarón es figura del pacto viejo. El orden de Melquisedec, quien fue hecho a la semejanza de Cristo, es el primer orden, es la figura perfecta del sacerdocio del nuevo pacto. Y habíamos visto que Abraham recibió de Melquisedec pan, vino y palabras de bendición. Esto es figura del ministerio de Cristo, el símbolo de recibir la palabra y la presencia de Cristo. Por medio de su Espíritu, Cristo ministró a la humanidad, le dio su presencia, sus palabras, buscando así reconciliar al hombre con Dios. Vimos que ese es el ministerio del Espíritu, el ministerio del Pacto Nuevo, que consiste en que la palabra de Dios está cerca, en el corazón y en la boca. No hace falta que Cristo baje del cielo, ni que suba del abismo, porque está en el corazón y en la boca del creyente. Esto está ilustrado en la construcción del templo. El pueblo de Dios viene a ser templo, morada del Espíritu de Cristo. Y este es el pacto de paz entre el Padre y el Hijo. El Hijo sería ministro, sacerdote de paz, y construiría el templo de creyentes. Él, por su ministerio del Espíritu, tallaría, sacaría las piedras que se dejaran de la cantera de este mundo, les daría vida y tallaría sus caracteres imperfectos a la imagen del suyo. Este ministerio de Cristo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, estuvo mayormente oculto a los ojos humanos. No se entendía ni conocía que Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, estaba tan cerca de la humanidad, desde la caída de Adán y Eva mismos. Este era el misterio que estaba oculto desde los siglos eternos, desde antes de la fundación del mundo, y que consistía en dos cosas básicamente. En primer lugar, la intercesión de Cristo por el hombre en caso de que éste cayera. En segundo lugar, la promesa del Padre a Cristo de que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Esta promesa implicaba aceptar y restituir a aquellos de la raza caída que lo aceptaran, e implicaba restituir el dominio perdido de la tierra. Y este es el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que notamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que es importante destacar en todo esto? De que hubo un cambio en la vida de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió? Lo leemos así. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y también leemos en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice que aquel verbo fue hecho carne. Lo que notamos aquí que es este cambio es de que Cristo se encarnó y vivió su vida como ser humano aquí en la tierra. Y cuando ascendió a los cielos, ahora en su forma humana, Él recibe nuevamente su vida divina, pero ahora para seguir dándola a la humanidad, así como lo había hecho antes de su encarnación. Nosotros leemos de la siguiente manera en el libro de Hechos capítulo 2, a partir del versículo 32, que dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro lo explica aquí en el Pentecostés, en este discurso claramente. Cristo, habiendo sido resucitado por Dios, fue exaltado a la diestra de Dios. Recordamos que ahora Cristo está en su forma humana y recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Él, Jesucristo hombre, recibió la promesa que había sido hecha, el pacto eterno, de que recibiría el Espíritu Santo, esa vida divina de Cristo, en caso de vencer a las potestades de las tinieblas en el terrible conflicto aquí en la tierra. Y habiendo triunfado, habiendo ascendido,
y habiendo recibido esa promesa, Él la entrega a la humanidad. Y luego Pedro dice, ¿por qué? Pablo explica todo esto citando el Salmo de David, el Salmo número 110, y él se apresura en aclarar de que el Salmo no habla de David, porque dice que David no ascendió o no subió a los cielos, a pesar de que es el mismo David el que dice lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová le dijo a Elohim, Jehová le dijo a mi Señor. Dios, al sentar a Cristo hombre a su diestra, lo hace Cristo y Señor. Y nosotros nos preguntamos, ¿acaso Cristo no era Cristo antes de su encarnación? Por supuesto que sí. ¿Acaso Cristo no era Señor antes de su encarnación? Por supuesto que sí lo era. Lo que pasa es que todo esto Cristo había depuesto en su encarnación. Ahora, habiéndose Cristo encarnado, Él seguía siendo el Cristo porque Él seguía siendo el ungido del Señor. Y venido a ser hombre o hecho hombre, triunfa sobre las potestades de las tinieblas con su muerte, triunfa sobre ellas. Y al ser resucitado y ascender, ahora en forma humana, se le restituye esto que le era propio por herencia. Se le restituye el ser ungido, el ser el Cristo de Dios. Se le restituye el señorío del universo, porque todo fue hecho por Él y para Él. Luego nosotros leemos lo que ocurrió allí en este mismo Salmo 110, del cual el apóstol Pablo está citando. En Salmo 110, a partir del versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Hijo, en su ahora para siempre forma humana, habiendo ascendido, recibe la orden del Padre que le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así Cristo hombre inicia su ministerio sumo sacerdotal. Lo hace enviando su propia vida, su propio espíritu. Es la primera vez que lo hace, como hombre, sentado a la diestra del Padre. Pero antes de la encarnación, desde el pecado del hombre, Cristo en su forma únicamente divina ya lo había hecho y lo había venido haciendo. Y el versículo nos dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. El pueblo de Dios voluntariamente se le ofreció. Al sujetarse a Cristo, le estaban dando el señorío. Esto es hermoso. Como nos dice el versículo, está así descrito en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y leemos que en Salmos 133, a partir del versículo 1, está descrito de la siguiente manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Al estar todos unánimes juntos, las diferencias entre ellos habían sido echadas por tierra y todos tenían un único y supremo propósito, que era el de honrar a Cristo. Y es allí cuando el pueblo, el pueblo de Cristo, se le ofrece voluntariamente. Y esto nos dice el versículo que es bueno y es delicioso. Es esto lo que trae paz y armonía a los hermanos, el tener como único propósito el de glorificar a Cristo. Ese es el día del poder de Cristo. Y nos dice el versículo que es como el aceite. Nosotros sabemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Al estar los hermanos juntos y unidos y unánimes, Dios da la promesa del Espíritu Santo en una medida súper abundante. Cristo recibe el Espíritu Santo y desciende el Espíritu Santo sobre el monte de Sión, sobre los 120 que estaban congregados en el aposento alto. Y allí, en ese envío del Espíritu Santo, Jehová envió bendición y vida eterna.
Allí es cuando Cristo, hombre, empieza su ministerio sumo sacerdotal. Recordemos, nos estamos repitiendo y lo venimos mencionando a lo largo de estos temas anteriores y en el actual, pero es importante destacar este punto. Cristo en su divinidad empezó su ministración sumo sacerdotal tan pronto como el hombre pecó, pero en su humanidad la empezó a hacer luego de su ascensión en el Pentecostés. Allí quedó claramente visible a toda la humanidad que Cristo estaba a la diestra del Padre intercediendo por el hombre. Lo venía haciendo desde siempre, pero ahora es bien visible al hombre. Al hombre se le hace visible ¿por qué? Porque el que está sentado a la diestra del Padre es un hombre. Y allí Cristo empieza, como decíamos, Cristo hombre, ¿no? Empieza su ministerio sumo sacerdotal cuando el Padre le dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ven que el Padre repite una declaración que ya había sido hecha antes? Sabemos que esto es así porque a Cristo el Padre le dice, juró. El Padre ya había afirmado con anterioridad que Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora lo que hace, al Cristo hombre estar sentado a su diestra, es repetirlo. Se lo dice nuevamente a Cristo, quien está en su condición de humanidad. Así es como Jesús viene a ser Cristo y Señor. Y repitamos este concepto porque es súper importante. Le dice al Hijo, que ahora está en forma humana, que Él ya con anterioridad había sido hecho, o mejor dicho, ya con anterioridad es sacerdote para siempre. Y quizás antes de detallar exactamente en qué momento el Padre le dice, tú eres sacerdote para siempre, veamos primeramente el siguiente versículo de Pablo, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar a los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En una primera lectura apresurada del texto podríamos llegar a pensar que Cristo está habilitado para ser sumo sacerdote solo a partir de su encarnación. Sin embargo, esto implicaría que Cristo podría ser misericordioso y fiel sumo sacerdote solamente a partir de su ascensión. Y sabemos que esto no es así porque el versículo nos dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que nos tendríamos que preguntar es si Cristo, como autor y creador del hombre, antes de su encarnación, conocía al hombre y tenía la capacidad de conocer y entender y comprender las luchas y los padecimientos del hombre. Y vean ustedes lo que nos dice la Biblia al respecto. En Salmos capítulo 119, a partir del versículo 1, nos dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Tanto el Padre como el Hijo conocen al ser humano, conocen sus pensamientos, todos sus caminos, y no hay nada que esté oculto a la vista de ellos. Nuestro Padre Celestial, aun no habiéndose Él encarnado como Cristo, conoce nuestra condición, nuestros pensamientos, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros sentimientos, nuestras perplejidades, nuestro dolor, las conoce en forma completa. Aún tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Nosotros leemos en Isaías capítulo 63, versículo 9 en adelante, que dice, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda la angustia del hombre, tanto el Padre como el Hijo están en completo y total conocimiento, al punto que se dice que la angustia del hombre es la angustia de Dios y de Cristo.
porque el versículo nos dice que en toda, es decir, en toda sin faltar una, Dios fue angustiado. En la angustia de ellos, Él fue angustiado. Así vemos que el Padre y el Hijo tenían un conocimiento y tienen un conocimiento acabado de los sufrimientos, los dolores y las angustias del ser humano desde la caída misma del hombre. Así, volviendo al versículo de Hebreos capítulo 2, vemos que Cristo padeció y solemos pensar que ese padecimiento es solamente el de su encarnación, pero aquí recién leímos que en Isaías Él fue angustiado en la angustia de ellos. Su padecimiento comenzó con el dolor del hombre, con lo cual Cristo en su naturaleza divina, intercediendo por medio de su Espíritu en el hombre, era capaz, misericordioso, fiel sumo sacerdote. Lo vemos esto evidenciado en la ascensión al cielo de Enoc y Elías. Cristo conocía íntimamente al hombre y se compadecía de él, y le daba su espíritu como para poder trasladar al hombre en vida. Esto que mencionamos está evidenciado en los versículos inmediatamente posteriores al de Hebreos capítulo 2 que venimos mencionando y que ya hemos citado en los temas anteriores. Estamos haciendo referencia a Hebreos capítulo 3 a partir del versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pablo nos dice: por lo tanto, consideremos a Cristo sumo sacerdote, el cual es fiel como hijo sobre su casa, como hijo sobre nosotros. Y aquí tenemos el sacerdocio de Cristo por medio de su presencia personal en el corazón del hombre, por medio de su espíritu. Y continúa Pablo dando el ejemplo de Israel, endureciendo su corazón a la voz de Cristo, y nos insta a que hoy escuchemos su voz hablando a nuestro corazón, y que así aceptándole recibamos su presencia. Así esa palabra viva y eficaz da testimonio a nuestras almas. Y Pablo continúa en su apelación de considerar el sacerdocio sumo sacerdotal de Cristo, diciendo lo siguiente en Hebreos capítulo 5 a partir del versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pablo aquí establece claramente el paralelismo y nos establece la fecha en la cual Cristo fue establecido como sumo sacerdote. Veamos cómo él hace este paralelismo en los versículos 4 y 5. Pablo establece aquí el paralelismo y nos establece la fecha en la cual Cristo fue establecido como sumo sacerdote. Vean cómo él lo hace en los versículos 4 y 5. Aquí comparamos el versículo 4 y 5 y los ponemos en paralelos. Esto es lo que está haciendo Pablo. En el versículo 4 empieza diciendo que nadie toma para sí esta honra, y hablando de Cristo, nos dice que así tampoco Cristo se glorificó. Es decir, se establece la posición de que el sumo sacerdote no es una posición que alguien se la apropie a sí mismo o nadie la toma para sí mismo. Y en ambos versículos se nos dice que no es así, sino que es contrastado de otra manera. En el versículo 4 se nos dice que es llamado por Dios, y en el versículo 5 se nos dice que el que le dijo, haciendo referencia a Dios. Es decir, la posición del sumo sacerdocio es llamado, establecido por Dios. Así como fue Aarón, nos dice en el versículo 4, pero en el versículo 5 nos dice, y aquí estableciendo la comparación de tiempo, que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy,
también es el que le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Y así nosotros vemos que Cristo fue declarado sumo sacerdote cuando se le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Por qué? Porque en el paralelismo establecido en el versículo 4 y 5, este llamado de Dios que fue establecido en su momento para con Aarón, es un ejemplo de cómo fue Cristo establecido como sumo sacerdote. Y fue cuando se le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, tú eres sacerdote para siempre. Sabemos que fue Dios el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, cuando también le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Y nosotros vemos esto en el siguiente versículo de Salmos, capítulo 2, a partir del versículo 7, nos dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cristo declara de que Él dará a conocer el decreto. Cristo dará a conocer la promesa del Padre. Cristo dará a conocer el pacto eterno. ¿Cuándo dará a conocerlo? ¿Cuándo hará esto conocido? Cuando se rebelen a su autoridad. En el caso de que haya una creación que se le revele, Cristo dará a conocer el pacto eterno, la promesa que el Padre le dio. ¿Y por qué razón Cristo es Señor? Él dará a conocer su obra sumo sacerdotal. Él la revelará. ¿Y qué es lo que dará a conocer? ¿Qué es lo que Cristo manifestará? De que su señorío es porque Jehová le ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Todo fue creado por Cristo y fue hecho para Él. Y en el caso de que la humanidad se rebelara, el Padre le promete al Hijo que en caso de éste interceder por la raza caída, Dios le daría las naciones por herencia y como posesión suya los confines de la tierra. Aquí vemos que nuevamente es por herencia, por su condición de hijo, y a sus enemigos los quebrantaría con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzaría. El sacerdocio sumo sacerdotal de Cristo se manifiesta en que las naciones de los salvos se le darían por herencia, pero se ve más claramente manifiesto en los versículos 10 en adelante. Se insta a los reyes a ser prudentes, a los jueces a admitir el consejo de Cristo, que les sería dado por medio de la intercesión de su Espíritu. Y se los insta a que sirvan a Jehová y que honren al Hijo, para que no perezcan, porque es escuchando al Hijo, hablando a nuestros corazones, de cómo sería salva la humanidad. Así Cristo viene a ser de bienaventuranza de todos aquellos que en Él confíen. Así vemos que el sacerdocio sumo sacerdotal de Cristo, delineado desde antes de la fundación del mundo, estaba oculto desde las edades eternas, pero se hace manifiesto con la caída del hombre. Dios junto con su Hijo previeron de que en caso de que el hombre cayera, Cristo inmediatamente intercedería y reconciliaría al hombre con Dios. Esto fue establecido, este es el pacto eterno entre el Padre y el Hijo, el día en que éste le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así vemos que el día en que el Padre le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, también le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Así vemos los dos sacerdocios, el del orden de Aarón y el del orden de Melquisedec. Vemos el sacerdocio del pacto nuevo y el sacerdocio del pacto viejo. Concluyendo estos temas sobre el sacerdocio de Cristo, podemos ver y concluir que la obra de Cristo consistió, tan pronto el hombre pecó, en estar cerca, muy cerca del hombre, en el corazón y en la boca. El Espíritu de Cristo, la simiente, le fue dada al hombre para que pueda contender contra las fuerzas del mal
y dominar la naturaleza carnal de su corazón. Sin embargo, esta cercanía de Cristo fue en gran medida desconocida e ignorada. Este es el misterio que estaba oculto desde las edades eternas. Y es en la encarnación de Cristo, su muerte, ascensión y entrega del Espíritu en el Pentecostés, que el hombre toma plena conciencia y conocimiento de que Cristo está íntimamente vinculado a la raza caída. Esto le ayuda al hombre a ser reconciliado con Dios. Le ayuda al hombre a conocer que Cristo está muy cerca y muy íntimamente conectado y vinculado a sus dolores y padecimientos. Y le ayuda a conocer al hombre la obra que Cristo quiere hacer en el hombre por medio de su Espíritu. Le ayuda a conocer al hombre la obra que Cristo ha venido haciendo desde la misma caída. Así, el ministerio sumo sacerdotal es sobre la presencia de Cristo en el corazón del hombre, reconciliando al hombre con Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.